clínicas jurídicas. Vamos a decir, antes de empezar la clase, algunas palabras relacionadas con algunos temitas que debemos mencionar. El primero es que la semana que viene hay un receso. Entonces ese receso de los estudiantes significa que no hay clase, no hay que mandar esta clase. Y en consecuencia, si tenemos en cuenta que según el calendario oficial las clases terminan el 30 de diciembre, entonces deberíamos tener, si es que no hay un receso, unas 4 clases más, o 5 máximo. Así es que vamos a ver una materia ahora, vamos a ver una materia relacionada con la parte civil, que es otro procedimiento, ¿cómo se llama? Bastante recurrido, que son los contratos de arrendamiento de predios urbanos. Y también vamos a señalar que estamos ya casi en la mitad de la corrección de esta cantidad de escritos que hay, ¿no es cierto? Claro que los más importantes son los más importantes, que van a constituir la primera nota. De lo que he leído, evidentemente que parece que los alumnos han entendido las clases y no debería haber problema de nota. Pero lo que me interesa es irles manifestando que a contar, creo yo, de la clase que viene, en la que viene el receso, es que ya vamos a tener que ir preparándonos para esta presentación que van a tener que hacer ustedes relacionada con el aspecto penal, que era la segunda nota y debe ser la segunda nota que colocamos nosotros para colocar la nota final. Así que esta clase va a contar, como digo, de 2 partes y la primera de la parte civil, hasta que vamos a explicar algunas cuestiones relativas a este procedimiento que también se utiliza bastante, y la segunda parte va a ser relacionada con esta parte de derecho penal. El problema de derecho penal, mejor dicho, del trabajo en derecho penal, es que ustedes tienen ya estudiado, ¿no es cierto?, el derecho penal 1, la teoría del delito, básicamente. Pero yo no sé actualmente en qué parte están estudiando el derecho penal, la teoría del delito, pero no sé exactamente en qué parte van, más o menos, en qué parte van. ¿Por qué? Porque el trabajo que se hace en derecho penal consiste en la realización de una audiencia de alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva. Artículos 140 y siguiente del Código Procesal Penal. Entonces, en esa audiencia, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los intervinientes? Nosotros utilizamos solamente 3, que son el defensor penal público, el fiscal y el juez de garantía. Porque en esa audiencia, ¿no es cierto?, lo que se discute es si, dadas los fundamentos los fundamentos de hecho y de derecho que expone el que hace la petición, que es el defensor penal público. ¿Qué petición? La petición para que se celebre la audiencia en la que se discuta, ¿no es cierto?, si se mantiene la prisión preventiva o se termina. En esa audiencia entonces empieza hablando el defensor penal público y expone los antecedentes de hecho y de derecho que permitirían que se alzara la prisión preventiva, que es aquello por lo cual va el defensor penal público, ¿no es cierto? Eso es lo que él va a pedir.
A su vez, el fiscal seguramente se va a oponer a esta petición, y también en los hechos y en el derecho, o solamente en los hechos o solamente en el derecho, depende. Y la actuación del juez de garantía, que es el que termina la audiencia y el que la inicia, evidentemente, es como se llama el que decide, ¿no es cierto?, con los fundamentos de hecho y de derecho que expone en su resolución, acogiendo la petición de alzamiento de la prisión preventiva o negando lugar a ella. Bien, cuando estamos en presencia física, ¿no es cierto?, cuando estamos en clase, ¿no es cierto?, todos sin mascarilla como era antes, simulamos esta audiencia. Entonces, hacemos, como se llama en la sala de litigación, estas audiencias. Y más o menos se alcanzan a tomar al menos 4 grupos, porque son 3 personas las que hablan, normalmente 4 grupos. Así como antes en el alegato de la sentencia definitiva en materia civil era más o menos 5 personas por cada clase, porque alegaba solo uno. Aquí más o menos, como son 3 por cada grupo, alcanzan 3 o 4 más o menos. Entonces, lo único nuevo que ocurre durante la clase es que se le entrega a la persona un delito sobre el cual tienen que trabajar, se le entrega en la audiencia. Es decir, a usted le toca la violación, a usted le toca el homicidio, a usted le toca una estafa, a usted le toca una injuria, etc. Y normalmente uno más, 5. Eso se entrega en el momento. Entonces los alumnos es para que no vayan preparados prácticamente a leer todo, ¿no es cierto? Van preparados para realizar 5 tipos de situaciones, de los delitos más comunes. Entonces, ahora no podemos hacer esto en persona. En persona es bastante simple de organizarse. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ahora ustedes lo que tienen que hacer es mandarme, ¿no es cierto?, mandarme en un correo, ¿no es cierto?, mandarme su trabajo. Entonces, una vez que demos las explicaciones, vamos a quedar comprometidos para que ustedes hagan su grupo de 3 personas que van a trabajar sobre el delito que les toque. Porque, repito, uno tiene que hacer de defensor penal público, el otro tiene que hacer de fiscal y el otro tiene que hacer de juez de garantía. Entonces vamos a tener que indicarles, ¿no es cierto?, de qué delito se trata, delito que van a inventar ellos. Ellos son ustedes mismos. Es decir, si les toca, por ejemplo, el homicidio calificado, van a tener que inventar ahí. Oye, fíjate que hay una persona, ¿no es cierto?, que estaba enferma y que tenía plata y que sabían unos delincuentes que estaba enferma y que estaba sola, y empezaron a ver cómo podían asesinarla. Y la asesinaron. Y ahí cuentan todo el cuento, dónde, cómo, en qué forma la asesinaron, etc. Y en virtud de ese hecho es que está detenido una o más personas. Y en virtud de ese hecho van a llegar a alegar a la audiencia para que la prisión preventiva a la que está sometido el autor, el cómplice, el encubridor, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, obtener su libertad, o el juez simplemente decía mantener la prisión preventiva.
Es decir, vamos a tener que ir poniéndonos de acuerdo en esos grupos que van a tener que formar ustedes. Como les digo, son de 3 personas, de 3 personas. Y así lo formaban los alumnos. La única cosa es que cada grupo se le asignaba un número, ¿no es cierto? A cada grupo se le asignaba un número, y este número, ¿no es cierto?, era el que comprendía los 3 nombres de las personas. Y entonces se sorteaba, ¿no es cierto?, igual que en el caso de los alegatos, para que no se dijera que los primeros que eran los primeros de la lista, y los que iban de la mitad de la lista para adelante les iba a tocar después, entonces iban a tener más facilidades. No, a la suerte era. Ahora no es así, no es tan así. Entonces vamos a tener que irnos poniendo de acuerdo sobre este tipo de cosas. Así que lo primero es que vayan pensando cada uno de ustedes cómo encuentra a los otros 2. ¿Cómo encuentra a los otros 2? Es decir, tiene que haber un defensor penal público, un fiscal y un juez de garantía. Porque los 3 van a tener que trabajar sobre el mismo caso respecto del delito que les toque. Vamos a poner una gama de delitos ahí y vamos a poner, ¿no es cierto?, qué delito le toca a cada grupo. Son más o menos como 80 personas, entonces deberían formarse, son de a 3, deberían formarse 20, 30 no, porque ya 30 serían 90, para que sean 80 deberían ser 60 más, ¿cuántos vendrían a ser? Vendrían a ser como 27, ¿no? Como 27 grupos, una cosa así, 26. Y entonces siempre está el que no tiene grupo, o porque no se junta con nadie, o porque no sé. Entonces ahí deberíamos saber esto de antemano para buscar a eso una solución. ¿Se entiende? Pregúntenle ustedes a los de cuarto si tienen algún amigo que ya en cuarto y que hizo este ejercicio el año pasado. ¿Cómo fue? Así que es más fácil que hacerlo en persona. A lo mejor es más complicado en la forma de mandarlo escrito, pero para ustedes es mucho más fácil, evidentemente, porque el otro tenían que hablar ustedes como si estuvieran en el tribunal, ¿no es cierto?, enfrente del tribunal y enfrente de sus compañeros de curso. ¿Se entendió? Voy a volver sobre esto al final de esta clase. Quería señalarles, ahora en la materia civil, quería señalarles que lo que ya señalaba en varias oportunidades, que en el libro tercero hay varios juicios especiales. Nosotros tratamos el primero, el del título 1, del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar, ¿no es cierto? Ese es el que tratamos nosotros. Y ya conversamos bastante sobre él como una forma de complementar el estudio del libro segundo que trataba el juicio ordinario, que es el procedimiento tipo, y que todavía está en esta situación que nadie entiende, porque no es ni escrito ni oral. Antes de que la Corte Suprema empezara a crear este sistema computacional, el sistema era escrito, y todos sabían que era escrito. Entonces la gente, si quería utilizar el poder cuando lo hacía en un otro sí de la demanda, sabía que tenía que ir con su parte al tribunal para que reconociera su firma y exhibiera el carné al secretario, como lo dice el artículo segundo de la ley sobre comparecencia en juicio que analizamos en la clase anterior. Pero ahora se produce un montón de enredo, porque ustedes creen que ¿cómo se llama? La computación lo soluciona todo. No, a veces cuando el sistema además es híbrido, como el caso nuestro, es más complicado. Porque a veces ocurre, ¿no es cierto?, primero, que se cayó el sistema.
¿Qué es lo que hace usted si se cayó el sistema? Y si está en el último día del plazo para presentar la demanda, o la excepción a la demanda, o las excepciones a la ejecución, ¿qué hace? Tiene que ir al tribunal, o tiene que ir a alguna parte, porque en el código no dice, mire, si se cae el sistema, si el tribunal está cerrado, si hay terremoto, etcétera, no dice, ¿no es cierto?, que queda suspendida la acción. Entonces, en este procedimiento pasan muchas cosas. Entonces, a veces ustedes, un trámite que, por ejemplo, acompañar documentos, tienen que escanear los documentos. ¿Qué pasa si se le echó a perder a usted el escáner o si se le echó a perder el escáner al que recibe el documento en el juzgado? Y también el documento hay que acompañarlo dentro de un plazo. No se olviden que nosotros, los abogados, somos esclavos de los procedimientos y los procedimientos tienen todos plazos. Entonces hay que ir al tribunal y hay que guiar el original. Entonces este procedimiento híbrido crea un montón de problemas. En muchas oportunidades, por ejemplo, hay un problema del tribunal. Entonces ustedes tienen que ir con su parte al tribunal a que les confieran patrocinio y poder, por ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa cuando se crean estos procedimientos híbridos sin que alguien los haya pensado ni razonado bien, y se trata solamente de evitarle más trabajo a ciertas personas. En este caso, ¿a quién? Al Poder Judicial. Esa es la verdad. Porque en los otros casos en donde se ha modificado el procedimiento, proceso penal, proceso laboral, proceso de familia, ahí funciona la cosa en los términos en que se modificó el procedimiento, más bien o más mal, pero funciona para la forma que fue modificado. Pero acá, en el procedimiento ordinario y en todos los procedimientos civiles, es complicadísimo. Es complicadísimo. Así que, más allá de la pandemia, que hay que hacer ahora las cosas por videoconferencia, etc., igual es complicado. Bien, les doy estas explicaciones porque son la realidad y que ustedes las van a constatar desafortunadamente cuando estén trabajando, si es que ya no lo están algunos, en los tribunales me refiero, litigando. Entonces, vimos nosotros, dentro de los juicios especiales, estamos con el Código de Procedimiento Civil, ¿no? Vimos dentro de los juicios especiales el procedimiento ejecutivo de obligación de dar, que es el que más se utiliza en los procedimientos civiles, es decir, los cobros de documentos de crédito, letra, cheque, pagaré, libranza, etc. Entonces, hay otros procedimientos ahí. Y hay mencionado ahí ciertos juicios que son los juicios especiales del contrato de arrendamiento. Del contrato de arrendamiento. Aquí, como siempre, me gusta darles algunas explicaciones. Vamos a cambiarnos para el Código Civil. El contrato de arrendamiento está legislado en el Código Civil. Y en el contrato de arrendamiento nos encontramos con, en el párrafo primero, el arrendamiento de cosas. Después los párrafos segundos se refieren a las obligaciones del arrendador. En el párrafo tercero, las obligaciones del arrendatario. En el párrafo cuarto, de la expiración del arrendamiento de cosas. Y después, en el párrafo sexto, en el quinto, perdón, vienen reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios. Y después, en el sexto, reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos. Sobre estos dos vamos a decir algunas palabras más, porque tienen que ver con la ley especial que existe sobre estos predios. Pero yo lo que quiero que sepan, que se parte por el Código Civil. También en el Código, después en el párrafo siguiente, en el párrafo 7, se habla del arrendamiento de criados domésticos, en el 377. Después en el párrafo 8, de los contratos para la confección de una obra material. En el párrafo 9, del arrendamiento de servicios inmateriales.
y en el 10 del arrendamiento de transporte. Del arrendamiento de transporte. Bien. De las reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios y al arrendamiento de predios rústicos nos vamos a referir un poquito más completamente ahora cuando hablemos respecto de esta ley especial de arrendamiento. Pero quiero que tengan en cuenta que se parte por acá. Por acá. Y vamos a reincidir sobre esto. Lo que sí quiero señalarle es que en relación con el párrafo 7 del arrendamiento de criados domésticos y del párrafo 9 del arrendamiento de servicios y materiales, es que se llega a la creación del Código del Trabajo. Yo hice clases de Derecho del Trabajo cuando todavía no había escuela de Derecho en la Universidad del Norte, pero hacía clases de Derecho del Trabajo a los contadores públicos y a los contadores auditores, y a lo no sé si había ingeniería comercial en esa época, no me acuerdo. Así que en una época de mi vida bastante joven, como no había derecho penal en esa época, entonces, que en una universidad que diera derecho penal, entonces siempre me gustó hacer clases, así que daba derecho al trabajo. Entonces, 377 del arrendamiento de criados domésticos. Quedan dos articulitos nomás acá. El 1992, quedan cuatro, el 1993, el 1994 y el 1995. Uno se refiere al hecho de si se hubiera estipulado que para hacer cesar el servicio sea necesario que uno desahucie al otro, ¿no es cierto? El desahucio es la comunicación que hace una de las partes a la otra de que no va a seguir perseverando en el contrato, ¿no es cierto? Ese es el desahucio. Después dice que será causa grave respecto del amo, habla acá, se está refiriendo a la época del código, 1855. Recalco esto porque ustedes tienden ahora a criticar todo poniéndose desde hoy día para lo que pasaba en 1855, por ejemplo. No, pues, era todo distinto y la gente era distinta y pensaban distinto. Será causa grave respecto del amo la ineptitud del criado, todo acto de infidelidad o insubordinación y todo vicio habitual, etc. Bueno, todas estas normitas, estas dos que he hablado, están ya en el Código del Trabajo hace muchos años. Pero hay todavía estas que no han sido derogadas completamente. En 1994 dice: falleciendo el amo se entenderá subsistir el contrato con los herederos y no podrán estos hacerlo cesar sino como hubiera podido el difunto. Es una normita, ¿no es cierto?, que no sé si está en el Código del Trabajo actual, en el que, ¿no es cierto?, los servicios terminan con la muerte de la persona. Pero ¿qué pasa respecto del contrato mismo? Ya no con los servicios, sino que el contrato, si se murió la persona, por ejemplo, a tal hora, o se murió en un accidente, ¿qué pasa con el resto del contrato? Bueno, aquí hay algo de donde uno pueda decir, mire, aquí puede pasar esto, ¿entiende? Por eso es tan importante el Código Civil. Después el artículo 1995 dice que la persona a quien se preste el servicio será creída sobre su palabra, dependiendo de la cuantía del salario, del pago del salario del mes vencido, y en orden a lo que diga haber dado cuenta por mes corriente. Es decir, algunas normas respecto del pago del salario. Eso por un lado. Estamos hablando de trabajador, del trabajador. Y después del arrendamiento de servicios inmateriales. Las obras inmateriales, o en que predomina la inteligencia sobre la mano de obra, como una composición literaria o la corrección tipográfica de una impresa, se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos 1997, 1998
y 1999 y 2002. Los servicios inmateriales que consisten en una larga serie de actos, como los de los escritores asalariados para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas, histriones y cantores. Miren los trabajitos que hay, ¿eh? Preceptores, ¿no es cierto? Ayas, sin H y con Y. Histriones y cantores se sujetan a las reglas especiales que siguen. Es decir, cuestiones relacionadas con la cultura alguna. Respecto de cada una de las horas parciales en que consiste el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo 2006. Cualquiera de las dos partes podrá poner fin al servicio cuando quiera o con el desahucio que se hubiera estipulado. Si para prestar el servicio se ha hecho mudar de residencia, que lo presta, se abonarán por la otra parte los gastos razonables de ida y vuelta. Si el que preste el servicio se retira intempestivamente, su mala conducta da motivo para despedirle, no podrá reclamar cosa alguna en razón de desahucio de gastos de viaje. Y por último, los artículos precedentes se aplican a los servicios que, según el artículo 21.18, se sujetan a las reglas del mandato en lo que no tuvieran de contrario a ella. Es decir, la prestación de servicios inmateriales. En contraposición a los servicios manuales, ¿cierto? Los servicios manuales, los que predomina la habilidad física sobre la habilidad intelectual. Bien, yo solamente quería llamarles la atención sobre estas normitas, que estoy seguro que no sé si habrán pasado contrato ustedes, no sé si habrán pasado en derecho civil el contrato de arrendamiento, pero si lo han pasado, como es la tendencia actual, y no les han pasado este tipo de contratos, seguramente estas normitas ni las han leído, Pero yo se las quería traer a colación porque son la base de lo que es la legislación laboral desde hace ya mucho tiempo, Porque estas normas, o mejor dicho, en virtud de estas normas, era que se contrataba, ¿no es cierto?, laboralmente, básicamente, por las normas del Código Civil. Algunas han derogado expresamente, ni siquiera tácitamente, expresamente. Ahora, ¿por qué les quería dar esta explicación? Porque se dice que cuando estas cosas no ocurren en un momento, en un puro momento, son procesos. Cuando ya estalla la Primera Guerra Mundial, las cosas venían mal, ¿no es cierto? Pero llega un momento en que estalla la Primera Guerra Mundial, cuando asesinan a un príncipe ahí en Sarajevo, ¿no es cierto? Bien, relacionado con la dinastía austro-húngara de esa época. Entonces esto da lugar a, ¿no es cierto?, a que se declare la guerra y empiece la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y empieza la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14, que se llama 1914, que fue una guerra horrible, dicen, la famosa guerra de trincheras, en que estaban ahí en un espacio chico, pues vivían los que lograron vivir hasta el final de la guerra, otros murieron en el primer día que llegaron, otros durante, etcétera, etcétera, en un espacio, ¿no es cierto?, chico, hediondo, lleno de enfermedades, con muertos al lado, etcétera, porque estaban en unas trincheras. Una guerra horrible desde ese punto de vista. Entonces, los gobernantes de los países en conflagración, en guerra, como una forma de atraer soldados que lucharan por sus respectivos países, le prometen a sus nacionales, cada uno de sus respectivos países, le prometen que
terminada la guerra, va a haber una verdadera legislación laboral. Y de ahí parte, entonces, y de ahí parte la legislación laboral en los términos que la conocemos actualmente. Si la guerra del 14, no sé, duró como hasta el 19, por ahí, 20, una cosa así. Así que me imagino que la legislación laboral empezó por ahí por los años 20, en los diferentes países de Europa, en virtud de esta promesa que afortunadamente cumplieron los gobernantes en orden a crear la legislación laboral. Y de ahí ya empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Primero en Europa, como es obvio, y después en América, que somos hijos de los europeos, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto?, la raza indígena que había en cada uno de los países, ¿no es cierto?, conquistados por los europeos, acá en América. Y de ahí nace, ¿cómo se llama?, este derecho laboral, en los términos que lo conocemos actualmente. Me imagino que este cuento se lo habrán contado en derecho laboral ya, de esta promesa que cumplieron los gobernantes para que los nacionales de cada país en conflagración fueran a la guerra. Bien, y si no, un datito más que le aporta este profesor. Bien, entonces yo les quería hablar del arrendamiento porque es otro de los juicios que tiene bastante utilización, porque son muchos los contratos de arrendamiento de predios urbanos sobre todo, y de predios también rústicos, y crean muchos problemas, porque hay problemas después cuando hay que ejecutar la sentencia, y si es que le dan la razón al arrendador, tiene que ejecutar la sentencia y tiene que procederse al lanzamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene la prensa, ¿no es cierto? Los periodistas son campeones para hacerse los buenos, se olvidan que saben re poco, hasta las preguntas que muchas veces hacen son hasta, no solamente son malas las preguntas, sino que son hasta estúpidas. Hay un terremoto, por ejemplo, y una señora la están rescatando de los escombros, estuvo 2 días enterrada la señora y todavía estaba ahí, la están rescatando de los escombros y la están sacando, y aparece el periodista con el micrófono y se lo ven por ahí entre medio y dice: señora, ¿cómo se siente? ¿Qué creen ustedes? Claro, hay algunos que preguntarán un poquito mejor, pero hay hasta eso. Entonces, son juicios que provocan mucho malestar público a veces, y queda todo el mundo enojado, el arrendador porque no le devuelven nunca la casa y encima no le están pagando el arriendo, y el arrendatario porque lo desalojaron. Así que es una cuestión que se vive. Entonces, sobre esto quería hablarle algunas breves cosas, nada más. ¿Por qué? Porque estos procedimientos empezaron como una forma dentro de los procedimientos escritos de hacerlo un poco más orales, un poco más activos, con estos juicios de poca cuantía. Porque la cuantía promedio de un apartamento, por ejemplo, promedio, o sea, considerando los arriendos altos y los arriendos bajos, digamos que será, no sé, unos 200 y tantos mil pesos, será, a pesar de que todo ha subido, pero que es una cuantía, ¿no es cierto?, baja. Entonces, hay mucho juicio de arriendo, o había por lo menos hasta mientras yo estuve tramitando. Porque muchos arrendatarios, ¿no es cierto?, no pagan el arriendo y no se quieren ir simplemente. Entonces, a veces hasta se transforma ya en la comisión de un delito, en la ocupación del inmueble, ¿no es cierto? Se transforma de arrendatario en ocupa después ya. Así que acá lo que se empezó a hacer es lo que se denominan procedimientos concentrados. Procedimientos concentrados. Es decir,
hay una demanda. Una vez que se notifique esa demanda, se llega a la celebración de un comparendo en el cual se rinde la prueba. Comparendo en el cual se rinde la prueba. Toda la prueba. Y antes de rendirse la prueba, en ese mismo comparendo, antes de rendirse la prueba, se escucha la defensa del demandado. Se escucha la defensa del demandado. Y ahí mismo se resuelven las excepciones dilatorias que pueda haber, en el mismo comparendo. Entonces, un procedimiento concentrado. Demanda, notificación, audiencia. En la audiencia, ratificación de la demanda, contestación de la demanda, excepciones dilatorias y excepciones perentorias, prueba y sentencia. Dentro de pocos días, dice la ley, pero ustedes saben, o por lo menos la historia cuando yo trabajaba era que en esta materia era que se demoraban no unos días, se demoraban hartos días. Bien. Entonces, sobre este procedimiento es lo que quiero hablar, que tiene que ver con este arrendamiento. Este procedimiento concentrado se aplica también básicamente en los juzgados de policía local. Todos los accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, en donde se entabla una acción civil, son de competencia del juzgado de policía local, cuando se cobran los daños a los vehículos. Cualquiera sea la cuantía, de repente puede ser 2 vehículos del año a lo mejor, o nuevo y muy caro, y son de competencia de policía local. Y estos procedimientos son así: demanda, notificación de la demanda, audiencia, y en la audiencia, ratificación de la demanda, contestación, excepciones dilatorias y o excepciones perentorias, prueba y sentencia. Pues procedimiento concentrado. No les voy a repetir que a veces no son tan concentrados, pero bueno, esa es la idea del legislador. Entonces el contrato de arriendo, está dentro de las posibilidades de que sea conocido en un procedimiento concentrado, cuando se trata del arrendamiento de predios urbanos o de predios rústicos que tienen que tener ciertas características para que caigan dentro de esta reglamentación especial, de esta ley especial. Quería señalarles solamente, porque no vamos a tratar acá el contrato de arrendamiento, que es materia de derecho civil, pero lo que sí vamos a tratar, ¿no es cierto?, son algún par de articulitos importantes, como son del arrendamiento de cosas. Ya nos olvidamos de lo que dio origen al derecho laboral, ¿no es cierto?, de los otros casos de arrendamiento. Aquí estamos hablando del arrendamiento de cosas. El 1916 dice: son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales, como los de habitación y uso. La ley además dice: puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Claro, porque el viejo principio de derecho civil, que donde se puede lo más, se puede lo menos, ¿no es cierto?, tenemos que, en otra parte del código, ¿no es cierto?, se señala que la venta de cosa ajena es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño, mientras no se extingan por el lapso de tiempo. Entonces, el legislador civil permite la venta de cosa ajena. Y si permite la venta de ajena, bueno, la venta de cosa ajena, con mayor razón deberá permitir el arrendamiento de cosa ajena, que es lo que está permitiendo en el 1916, inciso segundo. Puede arrendarse aún la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Claro, se supone que el arrendatario esté de buena fe,
Porque si el arrendatario, por ejemplo, es el papá, ¿no es cierto?, ¿cómo podría el hijo, después que figure como arrendatario de su papá, que a su vez era el arrendatario del arrendador, cómo podría probar la buena fe? Bueno, fácil, debería ser fácil probarle la mala fe, sobre todo si se acredita que vivía ahí mismo, ¿no? ¿Entiendes? Y después, bueno, vienen todos los elementos relacionados con el contrato. Lo que es interesante es que puede en general celebrarse sobre cualquier tipo de cosas, básicamente muebles e inmuebles. Muebles e inmuebles. Entonces nos vamos ahora básicamente a los inmuebles, porque son los más susceptibles de arrendamiento. Bien, acá en el Código de Procedimiento Civil ahora tenemos en el título 6º del libro 3º de los juicios especiales, tenemos, se llama así el título, de los juicios especiales del contrato de arrendamiento, y se habla del desahucio, del lanzamiento y de la retención. 2, de la terminación inmediata del arrendamiento, y 3, disposiciones comunes a los 2 párrafos precedentes en el Código de Procedimiento Civil. Y en el Código de Procedimiento Civil En el mismo Código de Procedimiento Civil, al iniciar el título 6º, con el artículo 588 que dice: el desahucio de la cosa arrendada puede efectuarse judicial o extrajudicialmente, dice: la prueba del desahucio extrajudicial se sujetará a las reglas generales del título 21, libro 4 del Código Civil, y a los procedimientos que establece el presente Código. Y luego, en el mismo Código de Procedimiento Civil, una cita nos dice: véanse en el apéndice del Código Civil la ley 18.101 de 29 de enero del 82, que señala los procedimientos que deben sujetarse a los conflictos derivados de los contratos de arrendamiento de los bienes raíces urbanos, y el decreto ley 993 de abril de 1975, que señala los procedimientos que deben sujetarse a los conflictos que den origen a los contratos de arrendamiento de predios rústicos. Es decir, nos remite a la ley esta especial que prácticamente ha derogado tácitamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Ahora ya no solamente las del Código Civil, sino que las del Código de Procedimiento Civil en lo que dice relación con el procedimiento, justamente. Y como esta norma aparece en el apéndice del Código Civil, nos vamos a ir refiriendo a ella. En el apéndice entonces del Código Civil nos encontramos con la ley 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, publicada en el año 82. Lo primero es conocer el ámbito de aplicación de esta ley, y lo señala el artículo primero. Dice: el contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, entendiéndose por tales. ¿Cuáles son los bienes raíces urbanos? Los ubicados dentro del radio urbano respectivo se regirán por las disposiciones especiales de esta ley y en lo no previsto en ella por el Código Civil. O sea, se rige por esta ley. Voy a juntar un poco la cortina para que no haga tanto reflejo.
Bien, ahí quedamos mejor. Entonces, esta ley se refiere al contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, y los bienes raíces urbanos son los ubicados dentro del radio urbano respectivo. Las municipalidades fijan cuál es el radio urbano de cada ciudad, por si alguno no lo sabe. Es cuestión de que vaya a pedir nomás, o ahora meterse en la página relacionada con el radio urbano, y ahí se va a encontrar exactamente con dónde empieza y dónde termina el radio urbano de Arica, y así de todas las ciudades. Entonces se regirá por las disposiciones especiales de esta ley y en lo no previsto en ella por el Código Civil. Entonces estas normitas, si no están derogadas expresamente, pueden estar derogadas tácitamente, o en parte pueden estar vigentes si no están derogadas expresamente, ¿no es cierto? La misma norma se aplicará a los arrendamientos de viviendas situadas fuera del radio urbano. O sea, esta norma da la posibilidad de aplicarse a bienes raíces que se encuentran fuera del radio urbano. En este caso, Azapa o Utah. Aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda de 1 hectárea. O sea, si el total del terreno en el que está el bien raíz no excede 1 hectárea, también se le aplica estas normas de procedimiento relacionadas con los predios rústicos en este caso. ¿Quedó claro entonces eso? O sea, la norma general que se aplica a los bienes que están dentro del radio urbano. La excepción es que se aplica arrendamiento de viviendas situadas fuera del radio urbano, siempre y cuando el terreno completo no exceda de 1 hectárea. O sea, no es así de que solo se aplican los bienes raíces urbanos, no. También se puede aplicar a los bienes raíces rústicos, es decir, que están fuera del radio urbano, ¿cómo se llama? Pero que son de menos de 1 hectárea, de 1 hectárea, hasta de 1 hectárea. Bueno, con lo que ha pasado en todas las ciudades, casi lo que pasa en Arica, ahora Azapa prácticamente forma parte de Arica, ¿no? En cierta parte, por lo menos los primeros, no sé, era el primer kilómetro, no sé en qué kilómetro van, que está lleno de condominios y edificios. Artículo 2. Esta ley no será aplicable a los siguientes bienes raíces urbanos, es decir, hay algunos casos de bienes raíces que están dentro de la ciudad y que tampoco se aplica esta ley. ¿Cuáles son estos? 1. Predios de cabida superior a 1 hectárea y que tengan actitud agrícola, ganadera o forestal o estén destinados a este tipo de explotación. Bien clarito. 2. Inmuebles fiscales. No se aplica esta ley. 3. Viviendas que se arrienden por temporadas no superiores a 3 meses, por periodos continuos o discontinuos, siempre que lo sean amobladas y para los fines de descanso o turismo. Hay acá en Arica, ¿no es cierto?, departamentos, qué sé yo, casas que se arriendan hasta por ese tiempo, hasta por 3 meses. Lo que también crea problemas porque reclaman los dueños de hoteles, hostales, residenciales, hoteles chicos, etcétera, porque le hacen una competencia desleal los que ponen en arrendamiento su casa para el veraneo. Claro. Todos tienen una justificación, estoy totalmente de acuerdo con eso. Todos tienen una justificación. El que arrenda la casa para el verano y él se va a ir con el suegro, con alguien, es porque necesita, seguramente. Pero de que crea competencia desleal, la crea. Hay lugares en donde ha aumentado cualquier cantidad de turismo y este tipo, como se llama, de arriendo, prácticamente ha quebrado mucho hospedaje pequeño, hostales, residenciales, etcétera, que pagan patente por hacer ese trabajo.
Tampoco se aplica esta ley a hoteles, residenciales y establecimientos similares en las relaciones derivadas del hospedaje. Tampoco se aplica, número 5, a los estacionamientos de automóviles y vehículos. Número 6, a las viviendas regidas por la ley 19.281. No obstante, los juicios que se originen en relación con los contratos a que se refieren los números 3 y 5 de este artículo se sustanciarán con arreglo al procedimiento establecido en el título tercero de la presente ley. Bueno, pero en general se aplica, ¿no es cierto?, a la mayoría de los inmuebles que están dentro del radio urbano. Y después, ¿no es cierto?, se empieza a dividir la ley en títulos. Y el título segundo habla del desahucio y la restitución, el título tercero de la competencia y del procedimiento, el título cuarto de disposiciones generales y el título quinto de las disposiciones varias. A nosotros lo que nos importa, ¿no es cierto?, es lo que es materia, ¿no es cierto?, de lo que nos interesa en este curso del procedimiento, ¿no? El desahucio y la restitución, estas son cuestiones de que ustedes las aprenden en derecho civil. Interesante sí es que el desahucio, que es el aviso que le da un contratante de arriendo al otro contratante de arriendo, cualquiera que sea, de que no va a perseverar en el contrato, eso es el desahucio. Oye, te aviso que yo no voy a seguir en este arriendo, eso es el desahucio. Lo voy a hacer el arrendador el arrendatario o el arrendatario el arrendador, por las causas que se expongan, incluso sin causa. Y lo interesante es que este desahucio, es decir, este aviso, solo podrá efectuarse judicialmente o mediante notificación personal efectuada por un notario. También a uno lo pueden desahuciar mediante notificación personal a través de notario. De notario. Después habla de las diferentes formas de terminación del contrato. No pago las rentas o porque termine el derecho del arrendador, etc. Materias de derecho civil. Y en lo relación con la competencia y el procedimiento, dice artículo 7: las normas de que trata este título se aplicarán en los juicios relativos a los contratos de arrendamiento de inmuebles a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Deberán aplicarse en especial a los juicios siguientes: 1. Desahucio. 2. Terminación del arrendamiento. 3. Restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 4. Restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador. 5. De indemnización de perjuicios que intente el arrendador o el arrendatario. Y 6. Otros que ejercen sobre las demás cuestiones derivadas de estos contratos. Y en el artículo siguiente, artículo 8, se dice: los juicios que se refiere al artículo anterior se regirán por las siguientes reglas. 1. El procedimiento será verbal, pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulen. Deducida la demanda, citará el tribunal a la audiencia el 5º día hábil después de la última notificación. Lo que yo le había dicho, ¿no es cierto? Después, 2, la notificación de la demanda se efectuará, de acuerdo con las reglas generales prácticamente. Tercero, en la demanda deberán indicarse los medios de prueba de que pretende valerse el demandante. Ojo con que no se les vaya a ir esta exigencia. Solo podrán declarar hasta 4 testigos por cada parte. La nómina con los testigos del demandado podrán presentarse hasta antes de las 12 horas del día en que preceda la audiencia. O sea, el demandante, dentro de los medios de prueba que tiene que presentarlos todos, tiene que presentar en su demanda la lista de testigos.
el demandante, en su demanda a la lista de testigos, junto con los demás medios de prueba. Y el demandado, a ese hay que notificarle la demanda, ¿cierto? Entonces tiene otro plazo. El demandado hasta antes, puede presentar su lista de testigos, hasta antes de las 24 horas, hasta antes de las 12 horas del día que preceda el de la audiencia. Del día que preceda de la audiencia. Digamos que la demanda, o sea, la audiencia al quinto día después de notificado, la notifican el viernes, ¿no es cierto? Se cuentan los días hábiles solamente, viernes, sábado se cuenta, sábado, lunes, martes, miércoles y jueves caería la audiencia. Normalmente los tribunales la fijaban a las 9 en mi época. Entonces, si a las 9, ¿no es cierto?, la ley dice que el demandado tiene que presentar su lista de testigos hasta antes de las 12 horas del día que preceda el de la audiencia. O sea que si la audiencia es a las 9 de la mañana, ustedes deberían presentarla hasta antes de las 9 de la noche. Porque son 12 horas hasta llegar a las 9 de la mañana, ¿no es cierto? Ya. 4. La audiencia tendrá lugar con solo la parte que asista, se iniciará con la relación verbal de la demanda y continuará con la contestación verbal del demandado. Acto seguido se procederá obligatoriamente al llamado a conciliación. 5. En la contestación el demandado podrá reconvenir al actor, debiendo en el mismo acto dar cuenta de los medios de prueba que sustentan su pretensión. Y se dará traslado de la reconvención a la otra parte. En caso de no producirse avenimiento, el juez establecerá los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos, los hechos sobre que hay que rendir pruebas. Si el tribunal no estimare que existan hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser acreditados, citará de inmediato a las partes para oír sentencia. No me tocó nunca. El juez siempre prefiere, ¿no es cierto?, que el funcionario fije puntos de prueba y así hay que caminar hasta la sentencia. Si se hubiera deducido la demanda reconvencional, la demandante podrá solicitar se cita a las partes de una nueva audiencia a realizarse dentro de los 5 días siguientes. La parte se entenderá citada de pleno derecho a dicha audiencia y se procederá a ella en conformidad a lo establecido en el presente artículo. En este caso, cualquiera de las partes podrá solicitarse reserve para dictar para dicha audiencia el examen de la prueba que no pudiera ser rendida en el acto. Claro, si no se alcanza a rendir toda la prueba, se pide que se continúe en otra audiencia. La prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. La prueba testimonial no se podrá rendir ante un tribunal diverso de aquel que conoce la causa. Y concluida la resolución de la prueba, las partes serán citadas a oír sentencia. Es decir, un procedimiento concentrado en la letra de la ley. Porque como ustedes pueden darse cuenta, pueden ocurrir cuestioncitas, ¿no es cierto? Puede ocurrir que el demandado, que es hábil, conoce la ley, ¿no es cierto? El demandado, por ejemplo, alegue una nulidad de notificación, por ejemplo. O que el demandado reconvenga al actor, debiendo dar cuenta de los medios de prueba que sustenten su pretensión. Puede decir que él, ¿cómo se llama?, lo demandan de desahucio porque no pagó las rentas, y él dice, no, si pagué las rentas, aquí están. Y por el hecho de que me voy a tener que ir ahora, estoy sufriendo un perjuicio, entonces me va a causar tal perjuicio, y aquí están las pruebas del perjuicio que me va a causar, y entonces ya alargó el juicio. Ya alargó el juicio. De la reconvención se dará traslado a la demandante, la que podrá contestar de inmediato o reservar dicha cuestión para la audiencia a que se refiere el inciso final del número 6. A lo mejor no está preparado el abogado de la otra parte porque no es rápido de cabeza, o no tiene los conocimientos, o porque no estudió cuando tenía que estudiar en la universidad, ¿no es cierto? Que es lo que yo siempre les repito. Entonces a lo mejor no está capacitado para responder a la reconvención en el mismo momento, que a lo mejor la reconvención es un puro invento, ¿no? Pero sirve para dilatar. Y para molestar a la otra parte, porque va a tener que irse con los testigos para la casa, ¿no es cierto? Y va a tener que traerlos de nuevo, etcétera. Problema.
Si se hubiera deducido demanda reconvencional, la demandante podrá solicitarse cita a las partes a una nueva audiencia a realizarse dentro de los 5 días siguientes, y se entenderán citadas las partes de pleno derecho. Pero puede también complicarse un poco la rendición de esta prueba concentrada. Bien, le quería hablar de este procedimiento concentrado que se da también en los juicios de policía local, porque esa es la idea, pues, en materia de procedimiento, ¿no es cierto?, de poca cuantía, resolverlo lo más rápido posible. Así que ¿cómo se llama? Tiene mucha ocurrencia estos procedimientos concentrados. Si ustedes se fijan, en la oralidad, muchos de estos procedimientos son concentrados. Si ustedes van a un juicio laboral, por ejemplo, se van a encontrar con que una vez que ya están en el tribunal, el procedimiento es así. Se ratifica la demanda, ¿no es cierto?, y se le otorga traslado al demandado para que conteste la demanda. Si no hay acuerdo, no hay conciliación, el juez fija los puntos controvertidos y se rinde en la misma audiencia la prueba, toda la prueba. Ese famoso principio de la inmediatez, así que todo eso está en el procedimiento concentrado ante el juez de letra. El problema es que el juez de letra no está en los procedimientos concentrados, no está. Incluso un juez, porque la idea del procedimiento concentrado es que la prueba la reciba el tribunal y con cargo al tribunal. Y yo me recuerdo que al menos un juez, después le empezaron a copiar lo otro porque estaba la papa, ¿no es cierto? No se utilizaba personal. En vez de recibir el tribunal la prueba testimonial, ¿no es cierto?, porque ahí hay que tomar la prueba testimonial, en vez de utilizar un funcionario para recibir la prueba testimonial, un juez hizo una interpretación de la ley y llegó a la conclusión de que la prueba tenía que rendirse, ¿no es cierto?, ante un receptor judicial pagado por la parte. Y lo otro, y así fue nomás, porque la Corte de Apelaciones dijo, sí, claro, así debe ser, cuando lo que la ley quería era el principio de inmediatez, porque los funcionarios del tribunal, incluido el juez, recibieron la prueba. Entonces, un funcionario del tribunal, ¿no es cierto?, ya no era el que recibía la prueba, sino que era un receptor, un ministro de fe, pero que viene de afuera, al que hay que pagarle la parte que lo va a rendir la prueba. Problema: primero, el juez no estaba presente en esa prueba, ya se perdía el principio de inmediatez. Y segundo, el costo para la persona, porque yo calculo que actualmente deben estar cobrando, si es que no cobran más, bueno, no sé cómo será ahora que los juicios son por videoconferencia, pero cuando en los últimos tiempos que me tocaba a mí, se estaba cobrando por cada testigo 25.000 pesos. 25.000 pesos. Hay muchos receptores judiciales que han ganado mucha plata canarica, mucha plata. Cobraban 25.000 pesos. Entonces imagínense usted un juicio de arriendo de esta naturaleza, en donde como se llama, la persona es una señora que a lo mejor arrendó su departamentito, la arrienda en 180.000 pesos, a lo mejor en poca plata, tiene que pagarle a un abogado y encima tiene que pagar las notificaciones y la prueba, dígame usted. Y los tribunales, con su frase característica, estamos actuando dentro de la ley. Y listo. Entonces imagínense que si la señora tiene 3 testigos, o 4, porque son 4 por cada punto de prueba, pero digamos que tiene 2 para cada punto de prueba, si son 2 los puntos de prueba, son 4 testigos. 4 por 25 son 100.000 pesos. 100.000 pesos más la notificación, ¿no es cierto?, que debe haber costado 30.000 o 40.000, son 140.000 pesos. Y el abogado, muchas veces el abogado
A veces no cobran, es la verdad. El abogado que tenemos fama de malo y todo, hay muchos abogados que a veces no cobran. O a veces van a las resultas del juicio. Si cobramos las costas, vamos a cobrar, si no, no. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque todo se desvirtúa en este país. No, lo de los otros me imagino que será igual o peor, no sé. Yo hablo de este país. Cuando se crearon esos procedimientos concentrados, antes el juez de letra era para eso. Primero, para que estuviera el juez presente en la recepción de la prueba, y segundo, porque no importaba que se tratara de un juez de letra o se llame ahora juez de familia o juez del trabajo, juez de lo que sea. Tiene que estar presente en la prueba. No estaba nunca presente en la prueba, estaba en el estrado, en otro lado. Seguramente firmando resoluciones o dictando fallos. A veces sí, a buscar al juez, un momentito, porque está en el privado, está redactando un fallo. O sea, están rindiendo una prueba y el juez está redactando un fallo. Porque están los fallos atrasados. Estaban en esa época, no sé si ahora estarán al día, no sé. Y eso no es, y eso, si siempre hay atraso en los tribunales, no se explica que muchos jueces hagan clases en las universidades, o en los institutos, en lo que sea. Entonces, no se entiende, como si están atrasados en su pega principal, ¿cómo tienen tiempo para hacer clases? Esto no tiene que ver con la calidad de la persona que dicta la clase, ni nada, tiene que ver con otras circunstancias. ¿Se da cuenta? Así que se desvirtuó este procedimiento. A mí me molesta porque yo viví el problema de esas personas humildes que hacían sacrificios para poder pagar los gastos. ¿Por qué? Porque se había hecho una interpretación de un artículo o de dos artículos de una ley para llegar a la conclusión de que no era el tribunal el que tenía que recibir la prueba, sino que tenía que venir a tomar la prueba testimonial un funcionario de afuera, el receptor judicial, y la parte tenía que pagarle. Entonces, estamos mal. Por eso que estamos mal. Porque estamos mal no solamente por el problema de los ricos, que son unos abusivos, ¿sí? Está todo claro. Pero hay muchos también, personas no ricas, y muchos funcionarios públicos que se aprovechan el cargo. También. Bien, entonces dos problemas. No está en la prueba y segundo, se le recarga, ¿no es cierto?, los gastos a la parte que tiene que rendir la prueba. Bien, y estos procedimientos hay muchos. Y la mayoría, cuando se trata de un arrendamiento, ¿no es cierto?, de una persona que tiene ya una casa más grande, ¿no es cierto?, que el arriendo es alto y esto, bueno, ahí se supone que tiene plata para contratar el abogado, para pagar la prueba, pero estoy hablando de que la mayoría de los casos son ¿cómo se llama?, de gente humilde, que no tiene. Y por otro lado, el servicio de asistencia judicial no atendía en mi época casos de arriendo. El servicio gratuito no existía. Bien, jóvenes, entonces yo lo que les propongo, así simple, en esta clase, es que vayan ustedes reuniendo su grupito de 3 personas, ¿no? Y que una vez que lo tengan, su grupito, le manden a la ayudante, ¿no es cierto?, le vayan mandando el nombre completo de las 3 personas que integran el grupo y cuál va a ser el cargo que va a designar, que va a realizar en ese grupito. Si va a ser el defensor penal público que pide la audiencia de alzamiento de medida cautelar personal, si va a ser el fiscal en ese caso, o si va a ser el juez de garantía. Eso lo deciden entre ustedes. A nosotros nos mandan nomás los 3 nombres, diciendo somos tales y cuales, y ¿cómo se llama? Vamos a hacer yo de defensor penal público, y voy a pedir la audiencia, yo voy a ser de fiscal, y yo voy a ser de ¿cómo se llama?, de juez de garantía. Incluso una persona puede poner los 3 nombres, o que sería más corto, sería mejor para no tener tanto escrito, ¿no? En vez de tener, no sé, pues son como 80, en vez de tener 80 escritos, tendríamos
los grupos de A3, ¿no? Tendríamos escritos, tendríamos 28 personas que mandan su... ¿Se entiende, no es cierto? Ahí nos vamos poniendo de acuerdo, ¿cierto? Son cosas tan simples. Y como no sé si están estudiando proceso penal en derecho procesal, no sé, entonces tengo que darle algunas explicaciones adicionales, ¿no es cierto?, relacionadas con el proceso penal. Entonces esto lo vamos a ir haciendo en las próximas clases, estas explicaciones adicionales, ya dejando de lado la parte civil, que solamente nos falta publicarle en la nota, ¿no?, porque todavía quedan algunos trabajos que leer. Pero ya empezamos con la parte penal, preparándonos para la parte penal, ¿no? Preparándonos para la parte penal. Lo primero que quiero entonces es las 3 personas, que va a ser uno de defensor, el otro de fiscal y el otro de juez de garantía. Le mandan una notita, ahí se la manda el que quiera, de esos 3, le dice, el grupo de nosotros es este, pum, 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 nombre completo. ¿Ah? Quedamos en eso, jóvenes, y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.